Este peleador tenía una obsesión muy particular por Canelo Álvarez, llegando a asegurarse que quería estar tan cerca de él que se sintiera como si estuviera comiendo. Sin saberlo, no estaba haciendo más que acercándose a una muerte segura. Bienvenido. En el video de hoy te llevaré a revivir una de las contiendas más épicas de Canelo Álvarez, aquella donde dejó que la fuerza de sus puños tuviese la última palabra y le enseñaran a James Kirkland la lección más dura que pudo haber aprendido en toda su vida: a no ser un boca floja. Será mejor que te sujetes a tu asiento, porque un torbellino de destrucción está a punto de impactarnos. Contexto de la pelea. Corría el año 2015 y el Minute Maid Park en Houston, Texas, se preparaba para albergar a una de las mejores contiendas del año. Canelo Álvarez haría su gran anticipado regreso a los rings profesionales de pelea, enfrentándose a James Kirkland, un peleador bien conocido por su intensidad salvaje, su innegable poder de knockouts y un poco temeroso bully. La carrera profesional de Kirkland venía siendo tan turbulenta como aterradora. Su paso por la disciplina ya estaba marcado por controversias, arrestos y un temperamento impredecible. A ojos de los expertos, esta no sería una pelea que se definiría únicamente por la habilidad de sus peleadores. El desenlace de esta contienda favorecería a aquel pugilista que tuviese realmente ese instinto de depredador dentro de él. Pero ¿quién era realmente James Kirkland? Es decir, no era un peleador de la media. Su perfil agresivo lo había llevado a voltear la mesa en muchas peleas, incluso cuando estaba a vísperas de su derrota, lo que lo hizo acreedor de un récord profesional de 32 victorias, consiguiendo 28 de ellas por la dura vía del knockout. A quien le puede interesar, su historia fuera del ring era igual de dramática. Kirkland pagó 2 años de prisión por robo a mano armada en el año 2003, convirtiéndose en un recluso de nuevo en el año 2009 por posesión ilegal de armas. Su entrenador de toda la vida, Ann Wolf, trabajó arduamente para convertir su tendencia hacia la violencia en algo positivo a través de la disciplina, pero el temperamento volátil de Kirkland opacó su esfuerzo. A pesar de su estilo de vida brutal y su apodo Mandingo Warrior, la crítica en un punto creyó que le fue difícil conectar con su potencial sin la guía de Wolf. Sin su mentor, los escándalos y las acusaciones de brutalidad excesiva no tardaron en llegar, alimentando la narrativa de que se trataba de un peleador que había sido consumido por el caos. La noche del 9 de mayo, Canelo entró a la arena con calma y enfocado como un láser, a pesar de toda la basura que Kirkland había estado hablando sobre él en intentos agresivos de intimidarlo. Llegada la noche, quedaba claro que no se trataba solo de otra pelea. Para Canelo se trataba de una declaración. A este punto de su carrera, Canelo ya había pasado a convertirse en un ícono global del boxeo, sufriendo solo una derrota de los duros puños de Floyd Mayweather solo 2 años antes. Desde aquel gran retroceso en su ascenso a la gloria, Canelo se enfocó en mejorar como peleador, llegando a dominar a otros perfiles como Alfredo Angulo y sacando lo mejor de sí para destrozar al prospecto cubano Erislandy Lara en una sanguinaria contienda que solidificó su reputación. Para Canelo, enfrentarse a Kirkland era otra prueba de fuego para constatar su grandeza ante los ojos de los no creyentes. Desde el momento en el que la campanada de apertura retumbó en el recinto, la energía en el estadio fue electricidad pura. 2 grandes peleadores frente a frente. ¿Qué más podrían esperar los fanáticos de un auténtico carnaval de locura? Kirkland atacó primero, como si de estar en medio de una posesión demoníaca se tratase. Las combinaciones del Mandingo Warrior eran salvajes y tenían como principal objetivo el abrumar a Canelo, debido al nivel de intensidad demostrada. In the corner, Canelo already ate a good right hand from Kirkland. It's one of the reasons. As Kirkland fires away and Canelo keeps his guard up, Kirkland firing away, lands a left, lands another left. Canelo's getting hit by Kirkland, and he's stuck in the Kirkland. Squares his feet up and forgets to stay in a responsible boxing stance. He just got hurt.
De primer momento, su atrevida agresión pareció brindar frutos, pero Canelo no tardó más que un par de segundos en estar a la altura. Como si del mejor trabajo de control de daño se tratase, la experiencia de Canelo lo llevó a neutralizar el alocado ataque de Kirtland y le hizo conectar limpios golpes apenas en el primer asalto que seguramente Kirtland no pudo anticipar. Acorralado contra las cuerdas, Kirtland recibió el golpe de realidad que había estado pidiendo a gritos desde antes de entrar al ring. Rope-a-dope that tells you how hurt he must be. Well, Canelo taking his time and landing the big shot knowing Hard right hand. Down goes Aún así, demostrando su temeraria fortaleza, no dudó en ponerse de vuelta en pie y continuar en contienda. Como si de un hombre con una misión se tratase, Kirtland continuó abriendo el fuego, ignorando por completo que había sido él quien salió gravemente herido en el enfrentamiento anterior. Una vez más, Canelo demostró estar a la altura con poderosos uppercuts y una mano derecha tan precisa que parecía lista para hacer una cesárea justo en el ego nauseabundo de Kirtland. Solo fue cuestión de tiempo hasta que Kirtland estuviese contra las cuerdas de nuevo, siendo castigado con voraces combinaciones al cuerpo que estallaban sobre él sin tener repercusiones. Justo en ese momento, el boca floja supo qué significaba ser salvado por la campana. together brilliantly ever since the early assault. Left hook to the body. Canelo working. From Kirtland that locked him in the corner. Huge right hand. John Sorley looking. And Kirtland. El segundo episodio pareció seguir un patrón similar. Kirtland regresó de su esquina con esperanzas de cerrar la ventaja que Álvarez había conseguido, pero Canelo respondió con gran precisión y devastadores golpes al cuerpo que solo hacían más evidente su supremacía tras cada impacto. Contra las cuerdas, Canelo se aseguró de propinarle una serie ráfaga de golpes a Kirtland directos a la cabeza para ayudarlo a reflexionar sobre su innecesariamente conflictiva actitud fuera del ring. Straight right. Left to the body. Kirkland's gonna get stopped if he doesn't throw some shots. Tremendous. Solo fue cuestión de tiempo hasta que Kirtland empezó a bailar al ritmo de los abominables golpes de Canelo. Intentó revertir la situación, alejando el conflicto de las cuerdas y dejando a Canelo contra las cuerdas, pero careció de la fuerza necesaria para someterlo. Como quien hace olas en el agua, a Canelo le bastó con estirar su izquierda para sacarse al ya desgastado Kirtland de encima y librarse de la potencial situación de peligro en la que su débil oponente había intentado atraparlo. Canelo ya no solo atacaba la cabeza, sabía que debía destruir los cimientos de Kirtland en orden de no permitirle reconstruirse las veces que fuese necesaria y consiguiese otra de sus inexplicables victorias de último momento. Así que también se dedicó a masacrar su cuerpo. En medio del intercambio, Kirtland, ya agotado por tratar de mantenerse a la par de la intensidad de la ofensiva de Canelo, tomó brevemente a Álvarez por la nuca, soltándolo antes de que el referee llegase a poner distancia entre ellos. And look at this, guys. Canelo loves this kind of fight. You can see it. Esto fue solo una prueba más de que el Mandingo Warrior estaba desesperado por sobreponerse ante Canelo de cualquier forma posible, así no sea la más ética sobre el ring. Canelo regresó contra las cuerdas, pero estuvo cómodo con ellas a su espalda. Kirtland intentó devolver algunos de los poderosos golpes que había estado recibiendo, pero falló en el 99% de ellos. El otro 1% no estallaron contra Álvarez con la fuerza suficiente como para causar algún daño real. Kirtland realmente peleó por su vida e intentó sofocar a Canelo con su desordenada ofensiva, pero nada lo libró de los despiadados uppercuts de Canelo. Su único verdadero avance durante el episodio fue el no haber sido derribado otra vez. An all-out war in round two. And these are big, powerful junior middleweight. You wonder if Canelo Alvarez is punching. That was the right uppercut. Team Kirk, everything. But that uppercut didn't. Para la tercera ronda, Canelo les regaló a los presentes una actuación de un auténtico festival macabro, con Kirtland intentando robar el control del ritmo de la pelea
buscó adelantarse con todo lo que quedaba en su ya obsoleta artillería. Canelo esperó pacientemente, evaluando todos los posibles escenarios y calculando su próximo gran movimiento con mucha certeza. Los comentaristas alabaron a Kirkland por mantenerse en la lucha tras sus dos fatídicos primeros asaltos, pero no tenían ni idea de lo que le esperaba a solo unos segundos de distancia. Over, his legs are still churning. Here he's in. Man. You got a boxing match last week. That's a different thing than a fight. Kirkland intentó superar a Canelo, dejándolo contra las cuerdas, pero Álvarez se liberó. De regreso al centro del ring, los golpes de poder comenzaron a lloverle. Eventualmente Canelo desató una combinación que puede ser catalogada como una obra maestra. Un poderoso uppercut seguido de un dulce gancho de izquierda que quebró a Kirkland. And coming back. And tell him to go there. Tras levantarse por segunda vez de la lona, Canelo, quien ya olía el final de la contienda, usó su increíble mano derecha para propinarle el golpe de gracia a un Kirkland que lo único que podía esperar era el momento en el que se ejecutara su sentencia de muerte. Right uppercut continues to land. There's a perfect straight right hand. Canelo venció a Kirkland por nocaut a los 2 minutos con 19 segundos de la tercera ronda, en un combate previsto para los 12 asaltos. Se trató de otra emocionante victoria para la carrera profesional del mexicano, y una dura cerrada de boca para el problemático peleador que, al parecer, no sabía pelear tan bien. ¿Te veías venir este desenlace? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que Canelo Álvarez participó en una contienda que casi acaba con su carrera entera? Este peleador aseguró que Canelo era un boxeador inflado y expresó sin pelos en la lengua su deseo por desenmascararlo frente al mundo entero. Según él, Canelo no era merecedor del récord profesional que ostentaba para el momento, y mucho menos el dinero que se le pagaba por combatir en el honorable ring de pelea, llamándolo un niño de teta. Este imponente cubano pensó que quitarle el dulce a Canelo sería pan comido, pero no pudo estar más equivocado. Bienvenido, en el video de hoy serás testigo de una auténtica lucha entre un titán y un bocón. ¿Cuál es cuál? Quédate hasta el final para descubrirlo. En el mundo del boxeo, Saúl Canelo Álvarez se ha encargado de dejar huella al enfrentarse a algunos de los oponentes más imponentes de los tiempos recientes. Entre ellos nos encontramos a nombres de prestigio como Gennady Golovkin, Floyd Mayweather Jr. y Dimitri Bivol. En cada uno de estos encuentros, Canelo destacó mostrando su destreza y aptitud para el conflicto en escenarios globales. Pero parece ser que cuando Canelo estaba luchando por su vida sobre el ring, Erislandy Lara decidió tomar una siesta. A menudo el boricua es pasado por alto cuando se recuerdan a los grandes oponentes de Canelo. Pero en el 2014, el cubano casi se convierte en el autor de una de las pesadillas del Azteca: ser derrotado. A día de hoy, el encuentro entre estas dos fuerzas continúa siendo motivo de controversia. La primera derrota significativa del tricolor llegó tras enfrentarse a Floyd Mayweather, quien le ofreció una clase magistral en cuanto a defensa y contraataque se trata. Doing his best to do just that, but Alvarez sticks a shot to the body. Welterweight division facing Miguel Cotto. And in fact, he jabbed in two different places to try and land, And then sets it up for a straight right hand. There's a right hand that jacked the lead left hook around the guard. The right hand blocked by Canelo, but now a big puncher made him. Oh! El impacto de la carrera de Canelo fue real y lo llevó a entender que la fuerza bruta no es el único oponente imprescindible para conseguir la victoria. Lo que sin duda alguna fue una experiencia humillante para el Azteca, también sirvió como un punto de inflexión. Desde entonces, cada vez que Canelo entró al ring se le podía apreciar mucha más inteligencia y cautela en su ofensiva. Este cambio de actitud para el conflicto lo hizo recolectar frutos rápidamente, ganándole a oponentes notables. Austin Truth, maestro en el arte de la pelea a distancia, fue una de sus primeras víctimas. All he said. Some are not getting there, but
case when you have a conventional fighter, and there is Canelo dropping Trout with as Trout comes behind the guard with the 12th and final round here in Texas. Title unification fight. Corner of Austin Trout that they read it directly from. Alfredo Angulo, un implacable peleador que tiende a avanzar a pesar de los golpes que recibe, también recibió como prueba de fuego para el tricolor y la pasó de sobra. And as we look at this, the fight in microcosm really, it's that he's throwing Another jab and another one. in combinations, and Canelo has not really been able to do it as effectively. The jab. Canelo's got to move his hands just like that. Every time Floyd gets the ropes. But we've seen creative ones like the uppercut and the left hook there from Floyd Mayweather. He has spent most of this fight. Pero cuando llegó Erislandy Lara, un peleador que no se asemejaba en lo absoluto al tricolor, de nuevo su reputación estuvo a tela de juicio. Lara era reconocido por ser un peleador astuto, rápido y peligroso. La peor pesadilla de un peleador que depende de su fuerza y precisión como Canelo. Su récord de 19 victorias, habiendo conseguido 12 de ellas por la dura vía del knockout y solo una derrota. Quedaba claro que Lara no era el peleador con el que te tomabas un encuentro a la ligera. Comparándolos, Lara había tenido éxito en sus peleas contra Trout y Angulo. Muchos expertos incluso aseguraban que los había superado con gran facilidad. Y así como era tenaz en el cuadrilátero, también lo era al momento de dar declaraciones. El boricua jugaba con su encanto caribeño para burlarse abiertamente de Canelo. Para él, el tricolor no era más que un envoltorio vacío, cuya popularidad se debió a un golpe de suerte. Lara aseguraba que todos los reconocimientos de Canelo en la disciplina no eran solo inmerecidos, sino también efímeros. Para el carismático peleador, Canelo no era siquiera un adversario digno de su esfuerzo. Para Lara, el azteca solo era un obstáculo que necesitaba ser removido de su camino cuanto antes. Por ello, el 12 de julio del 2014, ambos peleadores se encontraron sobre el ring del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, para cumplir con su destino. Lara entró a la pelea como el campeón Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, el título no estaba en juego. El límite de peso pactado para la pelea era de 155 libras, una libra más que el límite de peso Super Welter. Jerry Roth, Dave Moretti y Levi Martínez debieron actuar como jueces de la contienda, cuyo ojo crítico se esperaba que señalara al justo vencedor si los puños de los peleadores no reclamaban la victoria antes del final de los 12 asaltos programados. Con Robert Byrd como el tercer hombre en el cuadrilátero, este polémico combate entre un bocón y un titán tuvo inicio. Primer asalto. Lara tentó la guardia de Canelo con su izquierda, pero el tricolor se mantuvo firme. Rápidamente, Canelo expulsó a Lara del centro del ring y lo obligó a desplazarse al límite con las cuerdas a su espalda. Como un depredador al acecho, el azteca se impuso ante el boricua conectando golpes de poder al cuerpo. Para el final de este primer asalto, Lara no había logrado más que recorrer todo el borde del cuadrilátero con desplazamientos laterales, evitando quedar frente a Canelo. Segundo asalto. Una vez más, los peleadores se encontraron en el centro del ring y Lara tentó la guardia de Canelo antes de ser expulsado y obligado a moverse con las cuerdas a su espalda. A este punto, Canelo había tomado el control absoluto del ritmo de la pelea y precavidamente entraba a atacar al cuerpo del boricua con breves combinaciones. A menos del minuto para cerrar el episodio, Lara buscó el contraataque, pero sujetó a Canelo del cuello, quien aplicó la fuerza bruta, levantándolo con su torso. Una prueba de que la rivalidad entre estos peleadores había traspasado la línea del conflicto deportivo. Tercer asalto. Erislandy parecía haberse olvidado de todo lo que prometió que le haría a Canelo una vez subiera al ring. Si bien su izquierda tentaba la guardia de Canelo, era débil al punto de parecer una caricia en comparación con los golpes de poder que le eran entregados de vuelta. Su único seguro de vida eran los desplazamientos laterales y los enganches cada tanto.
which we know would be one of his biggest attributes in this fight. Cerca de entrar al último minuto de la ronda, en uno de esos enganches, los peleadores chocaron y por poco se revive el levantamiento polémico. Después de ello, Lara solo continuó huyendo del poder del Azteca. Cuarto asalto. Canelo continuó su acto de dominación durante el cuarto asalto. Lara, quien había sido valiente al mofarse de él en las declaraciones, huía despavorido de la posibilidad de un intercambio cercano. Entre desplazamientos laterales, zancadas y saltos, el cubano estaba en una auténtica batalla por la supervivencia, más que por la victoria. Por su parte, el tricolor se encargaba de seguirlo de cerca, intentando acorralarlo en las esquinas. Sin embargo, la agilidad de Lara junto a su rapidez le permitía salirse con la suya en la gran mayoría de las ocasiones. Quinto asalto. Canelo abrió el quinto asalto con un bombazo de derecha que envió a Arislandi a los límites. Canelo continuaba atacando severamente el cuerpo, mientras que Lara seguía huyendo. A menudo por instantes se encontraban de frente solo para intercambiar un par de golpes. La poca intención de Lara de sumarse al conflicto comenzaba a ser la pelea monótona y lineal. Sexto asalto. El único motivo aparente por el cual el Islandi consiguió llegar a la mitad de las rondas programadas era el plan de escape que había estado emprendiendo desde el primer instante. Con Canelo dispuesto a enfrentarlo, el cubano parecía temer el quedarse quieto más que para arrojar uno o dos golpes. Cuando sus desplazamientos laterales no le permitían escapar, recurría a los enganches para que Bird le diera la seguridad de la distancia y empezar de cero. Sometimes he loses that patience, you know, and his age shows sometimes a lack of maturity. Si su intención era acabar con la energía de Canelo antes de atacar, no parecía estar lográndolo. Hacia el cierre de la ronda, el tricolor aumentó la intensidad de su ofensiva, castigándole con golpes de poder, y ni siquiera el enganche pudo salvarlo de llevarse algunos. Séptimo asalto. En el ambiente empezaba a generarse la sensación de que esta contienda pudo haberse acabado antes si ambos boxeadores estuviesen dispuestos a pelear. Sin embargo, Canelo empezaba a ser más asertivo y conectaba una mayor cantidad de puños. Haber seguido a Lara durante 6 asaltos le permitió anticipar muchos de los desplazamientos y giros que ya acostumbraba a dar. Con la tensión incrementando, el cubano comenzaba incluso a reaccionar a fintas. He probably wanted to be a little more active. Have Lara ahead 4 rounds to 2. Judges have to differentiate between aggressiveness and ineffectiveness. Right there, Canelo was in punching range. He watched Lara and he didn't get off. There's a double left hook to the body. We haven't seen is the double left hook from Canelo. He's been able to get the one. Octavo asalto. Entrando al segundo cuarto de la pelea, Lara mantenía sus desplazamientos en busca de algo de distancia entre él y Canelo. Canelo empezaba a estirar su izquierda, buscando posicionarlo en el sitio correcto para entrar y ejecutar un ataque limpio. Sin embargo, el cubano se escabullía cada tanto. Noveno asalto. La novena ronda marcó el inicio del final. Pero de las rondas programadas, Canelo dominaba a Arislandi en sus anchas a pesar de que no lograba acorralarlo del todo. Lara intentó intercambiar algunos golpes, pero al percatarse de que el tricolor continuaba firme, volvió a escapar. Finalmente, a poco menos del minuto para el cierre, Canelo tuvo a Arislandi acorralado en una esquina. Aunque fue breve, logró conectar buenos golpes de poder al cuerpo. A pesar de haber escapado por los laterales, Lara, quien estaba más nervioso que nunca, fue a la lona. La audiencia enloqueció, pero Bird no contó. Aún así, el torpe cubano que tropezó huyendo solo había reafirmado ser un cobarde.
And you have to acknowledge they will be partisan for you, but he's doing some good work. Beautiful combination. He's got to do that catch and shoot again. He's got it there. He did it there. Body work by Canelo has certainly swung the fight back in his favor. Long slip there. That was a slip. Décimo asalto. Luego de su tropiezo, Erislandy no tuvo vuelta atrás. Si ya las tarjetas de los jueces reflejarían en su puntuación su precaria actuación, el haberse tropezado huyendo no le favorecía en lo absoluto. Curiosamente, ni siquiera intentó revertir la situación. Continuó obligando a Canelo a perseguirlo sin tomar la iniciativa de entrar a atacar. Y cuando el tricolor estaba cerca, el enganche seguía siendo su plan B. Décimo primer asalto. Solo restaban 6 minutos para el final de la pelea, y Lara continuaba sin cumplir ninguna de las promesas que hizo sobre cómo le enseñaría una lección a Canelo en las ruedas de prensa previas a la contienda. Se mostró al aire un conteo de los puntos no oficial, y sorpresivamente, Erislandy iba encima por 2 puntos. A pesar de nunca haberse impuesto sobre Canelo en el ring, probablemente su estatus de campeón podía favorecerlo. Lara pretendía demostrar que Canelo no era capaz de herirlo de gravedad y por eso solo intentaba huirle. Aún así, el pugilismo es un arte impredecible. Las cartas aún no estaban echadas. Well, I'll tell you an important number. Lara working the body again, but there another combination upstairs by Lara. This round. Décimo segundo asalto. Ambos peleadores entraron en la última ronda manteniendo la actitud que habían tomado hasta el momento. Canelo era el claro agresor, llegando incluso a dejar a Erislandy en aprietos más a menudo. Lara continuó escapando por los laterales y ocasionalmente arrojando 1 o 2 golpes solo para probar que continuaba allí. Lo que se prometió que sería la caída de un titán se había convertido en el suicidio de un bocón, y faltaba poco para confirmar cuál peleador tomaría qué rol. Closely contested fight, but the crowd reacting to everything. A very effective fight and utilizing that footwork, and our unofficial scorer, Canelo, will it work? Scoring when necessary for cut, and we are going to the judges' scorecards. Canelo and Lara go the distance. Decisión de los jueces. Una vez cerró el combate, Erislandy celebró como si hubiese estado realmente en una pelea. Para él, haber sobrevivido 2 asaltos sin derribos era una victoria asegurada en la tarjeta de los jueces. Por lo general, el demostrar que un retador no es lo suficientemente fuerte o ágil para lastimar a un campeón, basta para mantener un título. Pero el cubano se había olvidado de lo más importante. Su título no estaba en juego. Su estatus de campeón poco importaba más allá de su mente. Por ello, cuando el presentador tomó el centro del ring, no tuvo más opción que morderse la lengua. Saúl Canelo Álvarez fue anunciado como el vencedor por decisión dividida de los jueces. Y la cara del bocón, quien ya estaba celebrando su victoria, fue un poema. En la entrevista después de la pelea, Canelo le dio la lección más grande a Erislandy. Le reafirmó que a un ring se sube a pelear, no a correr una maratón. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en los videos. ¿Estás de acuerdo con la decisión de los jueces en esta contienda? ¿O crees que Erislandy Lara merecía el triunfo? Te leo en los comentarios. La vida de un pugilista profesional no es necesariamente perfecta. A pesar de ser deportistas de élite, son seres humanos que tienden a cometer errores de forma más común de la que podrías esperar. Y cuando decidió burlarse del mismísimo Canelo Álvarez, tuvo que pagar las más duras consecuencias. ¿No me crees? Quédate hasta el final para que conozcas el sádico y violento desenlace de esta triste historia. Corría el 9 de mayo del año 2015. Y el destino había citado a 2 grandes pugilistas al estadio Minute Maid Park en Houston, Texas, para que pudieran limar sus asperezas y el choque de fuerzas definiera al peleador superior en una dura contienda programada a 12 asaltos. En la esquina azul del honorable ring de pelea se plantó Canelo Álvarez, con una tierna y peligrosa edad de apenas 24 años, siendo ya una auténtica estrella del boxeo con un historial verdaderamente atemorizante. Sus 44 victorias,
contrastando con apenas una derrota, terminando 31 de estas peleas por la dura vía del knockout, lo hacían un rival de cuidado. Pero la esquina opuesta no estaba necesariamente menos representada. James Kirkland estaba dispuesto a dar todo de sí para demostrar que podía enfrentarse a un verdadero guerrero tricolor, como el mismísimo Canelo Álvarez. Su reputación de formidable golpeador se había forjado tras el término de 28 combates por la fuerza de sus puños, correspondiendo esta cifra a la gran mayoría de sus 32 victorias totales. Gracias a estas estadísticas, se esperaba que se llevara a cabo una de las batallas más feroces del año. Solo el estadounidense, en su récord cercano al encuentro, se había sumado 5 knockouts en su historial profesional, demostrando que era un hueso duro de roer tanto en el ring como fuera de él. Después de todo, Kirkland había pasado algún tiempo en prisión, en más de una ocasión, haciéndolo una persona en general de cuidarse. Para muchos solía ser catalogado como un matón de Texas, y a él, sin ser tímido en lo absoluto, le gustaba avivar ese señalamiento con sus expresiones. A pesar de haber sido derrotado en solo una ocasión previa por Floyd Mayweather, el boxeador tricolor fue sujeto de los comentarios despectivos de Kirkland, quien aseguraba tener más de lo necesario en sí mismo para acabar con él, tanto dentro como fuera del ring. De lo que el ex convicto no se tomó el tiempo de reflexionar fue del hecho de que, de aquella primera derrota, Canelo había hecho un inmenso trabajo de introspección, fortaleciendo sus debilidades y creciendo aún más como boxeador, lo que lo llevaría a recuperar su imagen con 2 victorias consecutivas contra el mexicano Alfredo Angulo y una sobre el cubano Erislandy Lara. Por ello, tanto fanáticos como profesionales de la disciplina sabían que aquella fatídica noche del 9 de mayo se viviría una pelea como nunca antes vista. Tras el sonido de la campanada, el nivel de intensidad del combate subió de manera casi exponencial. Kirkland buscó su propio camino hacia la victoria, lanzando una serie de golpes desde diferentes ángulos para sofocar a Álvarez. Sin embargo, Canelo, luego de haber soportado aquella primera ola de agresión, eventualmente logró ejecutar contraataques con éxito, tomando así la iniciativa y enviando al ex convicto a experimentar su primera parada técnica sobre la lona. Fue una dura mano derecha lo que hizo que la confianza de Kirkland, justo como el resto de su ser, tambalease hasta quedar guindando en las cuerdas. But let's remember, Kirkland is vulnerable, especially early. The left lands another left. Canelo's getting hit by Kirkland, and he's stuck, wears his feet up, and forgets to stay in a responsible boxing stance. That tells you how hurt he must be. Well, Canelo taking his time and landing the big shot knowing On right hand, down goes Kirkland. Para el cierre del primer asalto, ya se mencionaba cómo el norteamericano se encontraba en una situación de alto peligro, pues luego de su primer derribo no pudo recuperarse, y Canelo comenzó a castigarlo con mayor severidad, hasta acorralarlo contra las cuerdas y no dejarlo ir sin antes haber oído el sonido de la campana de cierre. Didn't have her. He was knocked out in the first round, and he's in jeopardy here in the first round. Another right hand. Seeing this together brilliantly ever since the early assault from Kirkland that locked Canelo working. John Sorley looking. Huge right hand. Left hook to the body. And Kirkland's gonna make... De vuelta a sus esquinas, no cabía duda de que se había vivido un primer asalto explosivo donde ambos peleadores habían salido cruelmente lastimados por su rival. Pero este sería solo el abrebocas de lo que estaba por venir. E inesperadamente, uno de ellos estaba por ser completamente desarmado en el campo de batalla. En el segundo episodio, Canelo tuvo éxito tras convertirse en el claro agresor de la contienda, dándole a Kirkland poco más de la oportunidad de mantenerse a sí mismo de pie, gracias a la gracia de las cuerdas tras su espalda, y sometiéndolo a una terapia de shock, mientras obligaba a su ya agrietado cuerpo a absorber golpes verdaderamente monstruosos. He doesn't throw some shots. Tremendous shots. How is he still here?
and still trying. Uppercut, but He's throwing amazing. punches. He can survive that assault. He is Boy, Triple G talks about when he says Mexican style. This is Mexican style. Kirkland parecía que no sobreviviría para el final del episodio. Las combinaciones del tricolor sin duda alguna estaban haciendo esta meta una carrera cuesta arriba. Canelo no solo estaba atacando al cuerpo o a la cabeza, estaba dirigiendo sus despiadados puños a cualquier zona abierta para recibirlos, lo que hacía que el calvario del norteamericano se sintiese como un tiro al blanco donde la persona tras el gatillo no erraba ninguno de sus disparos. Durante el último minuto del episodio, Kirkland intentó propinarle a Canelo una cucharada de su propia medicina, dejándolo contra las cuerdas y ejecutando sobre él débiles combinaciones al cuerpo que simulaban las desesperadas últimas patadas de ahogado, y no un intento consistente de nadar hacia la orilla. De una forma u otra, este destello de su ofensiva le ayudó a comprar el suficiente tiempo para escuchar la campana de cierre. You wonder if Canelo Alvarez is punching to avoid getting hit with everything. But that uppercut lifted him. De regreso a su esquina, Kirkland estaba mucho más herido que hace 3 minutos. Durante el segundo episodio había vivido una batalla total dentro de una guerra que parecía no estar ni cerca de ganar, mucho menos de acabar. Ambos pesos medianos junior poderosos se habían dedicado a sacar lo mejor disponible en su arsenal, bombas nucleares tras cada golpe. Desafortunadamente el norteamericano había sido el más sufrido tras los impactos. El norteamericano salió a la tercera ronda a probarle a todos los no creyentes que aún podía sacar más de sí, aunque el intento de marcar el ritmo de la pelea por sus propios puños no salió como él esperaba. Kirkland tuvo éxito al posicionar a Canelo contra las cuerdas, ejecutando combinaciones de golpes al cuerpo que parecían darle la posibilidad de remontar en la carrera hacia la victoria. Pero no contaba con que el tricolor solo estaba al acecho del momento correcto para reanudar su ataque. De forma inteligente, Canelo dejó a Kirkland demostrar sus habilidades y con gran astucia encontró su punto débil, el cual aprovechó para demostrar que su técnica reposaba sobre un nivel superior. Habían transcurrido 2 minutos de la tercera ronda y Kirkland parecía tener mayores probabilidades de sobrevivir hasta el final que en los episodios anteriores. Pero, una vez más, el quisquilloso destino haría de las suyas, volcando por completo todas las proyecciones que se podían hacer de la pelea en general hasta el momento. En medio de un ataque propio, el estadounidense fue víctima de un claro y contundente uppercut de derecha directo al mentón que acabaría por ser su kriptonita y lo haría caer de boca a la lona. Skill over will, and Kirkland has to change that. One of them big shots though, Jim. And coming back. And tell him because there he is. Uppercut. Reaccionando solo tras un segundo para intentar ponerse de pie con el ruido ensordecedor de una fanaticada eufórica de fondo. La pesada mano derecha de Canelo parecía haberle puesto fin a la pelea, pero sorpresivamente, Kirkland se levanta y el referee le permite continuar en contienda, solo para que el tricolor demostrara que, en efecto, la tercera es la vencida. Canelo reanudó su ofensiva y posicionó a Kirkland perfectamente contra las cuerdas para recibir un violento gancho de derecha que lo haría virar todo su cuerpo antes de caer sobre la lona como alguien a quien le acaban de expulsar de un solo golpe el alma del cuerpo. Con ambos brazos abiertos y sin dar respuesta alguna, el referee sabía que ya no había siquiera que molestarse en iniciar el conteo de seguridad. La tenaz mano derecha del tricolor no había solo puesto final a la pelea, sino también a toda esperanza de una carrera gloriosa para Kirkland. Si bien la pelea duró poco menos de 9 minutos, apenas acabó, se hablaba de un encuentro increíble, del tipo que probablemente habría hecho a Kirkland querer que alguien lo hubiese encerrado y no permitirle subir a aquel ring. El presentador del ring anunciaba el claro resultado de la contienda, una indiscutible victoria por nocaut a nombre de Canelo Álvarez, cuando el alma de Kirkland todavía estaba regresando a su cuerpo.
Como señora a la que se le baja la presión, el bocón ex convicto, que subestimó al tricolor antes del encuentro, era asistido y tomaba un juguito de naranja con la esperanza de que le ayudase a recuperar un poco la razón. Mientras tanto, Canelo lanzaba un beso a la cámara y alzaba su puño como símbolo de su victoria. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión en este encuentro? ¿Había Kirkland sido sentenciado a muerte antes de entrar al ring? ¿O cometió un error tras aquel explosivo primer asalto que selló su destino sobre la marca? Te leo en los comentarios.